del año 2014, nos encontramos aquí, su servidor, Andrés Luna y José Alejandro Arroyo. A continuación veremos los titulares estelares que acontecen en Guatemala respecto a la ciencia presentados por Checha Cola. Checha Cola, lo importante es que hay salud. Ya habiendo visto los titulares, el día de hoy hablaremos de un tema muy importante, Alejandro Arroyo. Vamos a hablar de lo que es la extracción minera en Guatemala. Guatemala tiene una ubicación privilegiada respecto a la extracción minera, ya que cuenta con muchos lugares los cuales están diseñados y están hechos naturalmente para que se dé esta extracción. Podemos recordar, Arroyo, de que del 2005 el gobierno que estaba de turno actualizó para 25 años más las minas en Guatemala. Debemos recordar de que esto trae desarrollo para el país, pero a la vez trae retrasos para los pueblos indígenas que viven aledaños a las minas, ¿verdad? Porque sabemos de que Guatemala apenas recibe menos del 6% de las ganancias mineras. ¿Esto qué quiere decir? De que del 100% que se extrae en Guatemala, el menos del 5 o 6% se queda en Guatemala. Además de eso, hay que sumarle que se deben de pagar impuestos por ese dinero. Entonces, al finalizar, debemos recordar de que es una suma muy pequeña de dinero la que le queda al país, tomando en cuenta la cantidad de millones de dólares que se llevan anualmente las minas del país para otros países, los dueños de las minas. Sumado a ello, tenemos que tomar en cuenta los impactos ambientales que trae esto al país, porque recordemos que no solo se extrae oro del país, sino que también se extrae plata, zinc, cobre y otros tipos de metales, ¿verdad? Entonces debemos de tomar en cuenta que existen una gran cantidad de minas en el país que no se dedican a extraer solo un tipo de metal, sino que se dedican a extraer varios tipos de metales. Y esto tiene un impacto ambiental que degenera y afecta primordialmente a los pueblos más necesitados y a los pueblos que están más cerca de las minas, porque ¿cómo es posible de que, por decirles, un claro ejemplo podría ser las hidroeléctricas? ¿Cómo es posible de que en Guatemala, habiendo una hidroeléctrica, los pueblos que están a la par de la hidroeléctrica no tengan luz, teniendo la hidroeléctrica a la par? De metales. El oro, la plata, el petróleo, los diamantes son algunos de los recursos proporcionados por la naturaleza más buscados por el hombre. Casi todos los países del mundo tienen montañas y las montañas encierran filones de minerales. Los países que destacan en la producción de minerales son México, Chile y China. Por ejemplo, el principal productor de plata es México, seguido de Perú, China y Australia. Otro ejemplo es que el principal productor de cobre es Chile y el principal productor de oro, hierro, plomo, estaño y molibdeno es China. Para Noticiero Bronckley, por una Guatemala en paz, reporta Héctor Valdés. Uno de los métodos principales de la extracción de los metales son ferrometalúrgicos, que se dividen en secado, calcinación, tostación, aglomeración, sinteración, tostación y refinación. También tenemos los hidrometalúrgicos, que son lixiviación, intercambio iónico y extracción por los disolventes. También están los electromagnéticos. Para ustedes, Noticiero Bronckley, una Guatemala en paz, César Letona. Regresamos con ustedes al estudio. Arroyo y Luna. César, muy buen reportaje. Sobre las formas más comunes de extracción de metales, se puede consecuentar también la venta y compra de estos materiales. Entonces, ¿qué piensas tú sobre el mercado internacional de metales? Fíjate que yo puedo opinar muy pobre en mi opinión, pero para eso vamos con Jesus González, el quien nos tiene un reportaje sobre la comercialización de los metales. La comercialización de minerales y metales es un aspecto medular al evaluar los resultados de un proyecto minero metalúrgico.
En particular es un detalle sensible al momento de calcular la rentabilidad de un proyecto, es decir, para proyectar su flujo de caja e ingresos. Términos de comercialización son los detalles de cualquier transacción de minerales o metales que se deberían de considerar. Los siguientes términos de comercialización más usados en la práctica habitual de compra y venta de minerales son peso, humedad, precio muestreo, leyes y dimerse. Por una Guatemala en paz, para Noticieros Broncliff, Jesús González. La extracción minera consecuenta una gran cantidad de desechos y destrucción de la flora y la fauna en el mundo. Entre otros contaminantes que existen están los contaminantes atmosféricos, los contaminantes líquidos y los residuos sólidos. Los contaminantes atmosféricos pueden ser de dos tipos, los controlados y los fugitivos. Los controlados son aquellos que son generados estacionariamente y pueden ser reducidos mediante limpieza de gases, los cuales son, por ejemplo, la campana de captación y filtros. Correcto. También están los fugitivos que se generan por la emisión del proceso de fusión en hornos. Entre ellos está principalmente material, los productos, es un material principalmente particulado y monóxido de carbono. Los compuestos orgánicos volátiles, COV, como se conocen, óxidos de azufre, óxidos nitrosos y pequeñas cantidades de carbohidratos y fluoruros. También, como tú dijiste al principio de nuestro reportaje, sobre el agua. El agua es utilizado también en el proceso de fabricación y enfriamiento de moldes y el enfriamiento de hornos que se utiliza en una gran cantidad de metales para fabricarlos, moldearlos y diferentes cosas. Correcto. Entonces, ese agua, los residuos de agua ya no pueden ser utilizados por la toxicidad que posee el agua al utilizarlo en unas grandes cantidades de metales. Y lamentablemente, como lo dijimos, van a parar a ríos y la gente consume el agua de esos ríos. Entonces ahí es el problema realmente, porque no solo tiene un impacto ambiental, sino que también impacta a la sociedad que vive alrededor de la ciudad. Bueno, ya mencionamos los contaminantes líquidos y los contaminantes atmosféricos que existen en el mundo. Aparte de ellos están los residuos sólidos, que son los más comunes, los que se pueden encontrar comúnmente en todos los lugares. Entre los residuos sólidos pueden abarcar los generados que son las arenas de descarte, la escoria, los escombros y polvos retenidos en filtros de mangas. En fundiciones no ferrosas, además se puede generar residuos peligrosos y contaminantes para el ambiente. Esos son, como tú mencionabas, que son los más peligrosos para el medio ambiente. Entre ellos destaca el plomo, el cobre, el níquel y el zinc, con frecuencia en elevadas concentraciones totales y extraíbles. Sumado a ella, lo que tú nos decías, José Alejandro, el agua, ¿verdad? Muchas veces el agua llega contaminada a los ríos y esta agua es consumida por los habitantes que viven a los alrededores de las minas. Entonces es por ello de que mucha gente sale afectada por ello. Esto es todo por hoy en nuestro noticiero Broncliff. Los esperamos en la próxima edición el día de mañana a la misma hora en el mismo canal. Actualizaremos todas las noticias, estaremos trabajando para que usted reciba la mejor cobertura de noticias y pueda usted estar tranquilo en su casa actualizado en noticias. Gracias, esto es todo por hoy.